podíamos, una vez que identificamos los términos, debemos manejar con ellos algunos conceptos interesantes, tales como términos semejantes. Términos semejantes. Entendiendo por ello, son aquellos que tienen iguales letras y estas a su vez tienen iguales exponentes, tales como A y 2A. Estos términos tienen como componente literal A y cada uno de ellos tiene por exponente la unidad. 2A también tiene por exponente la unidad. Entonces, términos semejantes entendemos que son aquellos que tienen iguales letras y estas elevadas a iguales exponentes. De manera que también son términos semejantes otra expresión como 5 al cuadrado b al cubo más 8 al cuadrado b al cubo menos 4 al cuadrado b al cubo. Cada uno de estos términos que ya identificamos fácilmente, puesto que manejamos el lenguaje algebraico, tienen como parte literal la letra A y la letra B. Y en cada uno de esos términos, los exponentes son el 2 y en el caso del B son los 3. De manera que como cada término tiene la misma parte literal y tiene a su vez esta parte literal elevada a un número exponencial idéntico, nos permite entonces entrar en una operación fundamental, pues en lugar de tener esta expresión, podemos nosotros tranquilamente reducirla a una sola expresión. Esta es una expresión de 3 términos. La podemos reducir, a un solo término. A un solo término. Y este sería el primer caso de reducción de términos semejantes. Es una operación que tiene por objeto convertir 2 o más términos en uno solo. Estas operaciones suelen distinguirse en 3 casos. En este caso, por ejemplo, son términos del mismo signo, por ejemplo. Colocamos aquí el más. Y entonces, ¿qué tenemos? Se conserva el signo y se suman los coeficientes. Aquí tengo el coeficiente 5, 5 más 8, más el coeficiente 4. Esto porque son todos con el mismo signo. Y seguidamente se coloca la parte literal A, B, con sus respectivos exponentes, de tal manera que tendrá A al cuadrado, B al cubo, y esto obviamente será igual 8 más 4, 12 más 5, 17 al cuadrado B al cubo.
De manera que esta expresión de 3 términos la hemos reducido a una sola expresión, debido a que tienen las mismas partes literales y estas partes literales están elevadas a los mismos exponentes. En todo caso, el procedimiento para reducirlos es, si todos son del mismo signo, por supuesto, pues agrupar los coeficientes, como hicimos aquí, 5 más 8 más 4, escribir las partes literales con sus respectivos exponentes y luego pues sumamos los respectivos coeficientes. Es en el caso de signos iguales. Términos con signos diferentes, que también se puede dar, pues se restan simplemente los coeficientes conservando el signo del mayor seguido de la parte literal. Por ejemplo, 2a menos 3a, esto será igual. Decimos que son de signos diferentes. Se restan los coeficientes. 2 menos 3, se coloca la misma parte literal. 2 menos 3, menos 1. Y este sería de dos términos, lo hemos reducido a un solo término. Obviamente, así como tenemos el caso de los términos con signos iguales y como en este segundo caso términos con signos diferentes, pues la combinación de estos dos casos nos da una tercera opción, que son más de dos términos de signos diferentes. Y sería el caso, por ejemplo, 5a menos 8a más a menos 6a más 21a. Como pueden ver, tenemos signos diferentes, negativo, negativo y positivo. Pues se reducen para resolver esta combinación del primer caso de signos iguales y el caso de signos diferentes, pues se agrupan los de signos negativos. En este caso tendríamos menos 8, menos 6, la parte literal A, tenemos más 5, que es la parte literal de A, más 1, que es la parte literal de A, la parte numeral, perdón. Aquí tenemos entonces, y obviamente pues el término independiente se agrega. Menos 6 menos 8, menos 14. La parte literal queda idéntica. 5 más 1, 6a. Perdón. 5 menos. Aquí tenemos no más, sino menos. Entonces, 5 menos 6, aquí hay una pequeña corrección. 5 menos 6 tenemos menos 4. Más 21, que es la parte que nos queda. Entonces, 5 menos 6, pues aquí seguimos, 14a, más 5 menos 6 nos da menos 4a, más 21. Esto es 14a, más por menos menos, 4a,
más 21. Otro ejercicio, por ejemplo, similar a este, tenemos por ejemplo un caso igual en el que se mezclan signos positivos y signos negativos. Tengo menos. A ver, un segundito. (5a) menos 8a más a menos 6a más 21a. Tenemos de nuevo signos diferentes: negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué hacemos? Agrupamos de nuevo los signos negativos: menos 8, menos 6, y colocamos la parte literal. A continuación colocamos los signos positivos. Tenemos en nuestro caso 5 más 1 menos 6. En el caso de la A. Y el término queda independiente. Como pueden observar, simplemente se agrupan los coeficientes de las letras y se efectúa la operación. Esto de reducir términos semejantes, recuerden que tiene la condición de, tienen que tener la misma parte literal y a su vez la parte literal estar elevada a exponentes numéricos idénticos. Bien, del término independiente habíamos comentado que es referente a una letra en particular. Decíamos, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3a más c. El término independiente de este trinomio respecto de c, pues la letra c. El término independiente de este trinomio respecto de a, pues es 3a. Y así sucesivamente. Vamos entonces a hacer un pequeño compendio para tratar de integrar lo que hasta ahora de una manera un poco sintética hemos conversado. Habíamos escrito en ocasión anterior una expresión cualquiera como 3ax al cuadrado más 6b al cuadrado por y menos 9c al cubo por x. En primer lugar, podemos decir que tenemos un 1, 2, 3 términos. Tenemos un trinomio. De ese trinomio podemos decir que es de grado absoluto
igual a la suma de los exponentes. A elevado a la 1, x a la 2 serían 3, b al cuadrado serían 5, y a la 1 serían 6, c elevado a la 3 sería 9 y x a la 1 sería 10. Entonces este es un término de grado absoluto 10. Pudiéramos decir que las potencias literales son, ¿cuáles son las potencias literales? Aquellas letras que están sometidas a exponentes. X al cuadrado, b al cuadrado y c al cubo. Pudiéramos decir que el grado relativo respecto de la letra B será de orden 2, de segundo grado. Respecto de la letra C, tenemos que es de tercer grado. ¿Qué más pudiéramos decir de este trinomio? Su segundo término es 6b al cuadrado por y. ¿Qué más pudiéramos decir de este trinomio? Dijimos que es de grado absoluto en general respecto al grado por términos. El grado por términos del primer término, 1 más 2, es 3. Del segundo término, 2 más 1, también es 3. Y del tercer término, 3 y 1, 4. Bien, hasta aquí hemos manejado con criterio el concepto de término. De él hemos caracterizado algunos de sus elementos, clases de términos. Habíamos dicho que los signos, la parte literal, el grado, clases de términos enteros, racionales, en fin. Veamos cuál es el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Cuál sería ese valor numérico de una expresión algebraica? Tenemos, por ejemplo, yo tengo la expresión valor numérico de una expresión.
obviamente si estamos hablando de expresión, pues estamos refiriéndonos a algebraica. Y entendemos que la expresión es un conjunto de términos. Yo tengo, por ejemplo, la expresión 3bx al cuadrado más 6c x. Este es un binomio. El valor numérico de esta expresión, voy a abreviar, valor numérico de la expresión, está en función de los valores literales. Esto es, cuánto va a valer b, cuánto va a valer x y cuánto va a valer c. Si yo digo que b es igual a 2, entonces aquí empiezo a sustituir aquí 3 por 2. Si digo que x es igual a 3, entonces será por 3 al cuadrado más 6 que multiplica a c, y yo digo que c vale 4, y a x ya le he dado el valor de 3, pues esto será igual 3 por 2, 6, 3 al cuadrado es 9, 6 por 4 más 6 por 4, 24 por 3. En total es 9 y 6, 15, más 3 por 4, 12, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 72. Totalizamos y nos da 87. El valor numérico de esta expresión para los valores literales b, x y c que hemos asumido vale 87. Entonces, al final nosotros tenemos términos y también tenemos expresiones. De manera que todo eso al final es, entendiendo que el álgebra es la generalización de las cantidades, pues todo ese conjunto de letras y números combinados y agrupados, al final debe convertirse en un número. Y ese es el valor numérico de una expresión o de cualquier expresión. Bien. Tenemos entonces que hay también valores dos tipos. Valor absoluto y tenemos el valor relativo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, toda expresión, en el caso de la expresión anterior, nos dio un signo positivo. Pero el absoluto de toda cantidad es el número que representa dicha cantidad, prescindiendo, sin atender el signo, bien sea más o menos. En cambio, el valor relativo de toda cantidad atiende el modo del signo. Es decir,
habíamos comentado en algunos anteriores ejercicios de este valor absoluto. Por ejemplo, yo digo, tengo una deuda de 1.500 bolívares. El valor absoluto, voy a abreviar, vea, el valor absoluto es 1.500. No presto atención al signo. En tanto que del valor relativo, si yo tengo 1.500 bolívares, voy a abreviar B sub R, valor relativo, es menos 1.500. Esto es, significa el modo que me indica el signo deuda. En consecuencia, de estas dos cantidades, o valores, perdón, valor absoluto o relativo, surgen diferentes cantidades. Estos valores generan diferentes cantidades. Bueno, aquí es bueno hacer la siguiente aclaratoria, siendo que estamos hablando de valores absolutos o relativos. Vamos a aclarar de dos cantidades positivas será mayor la de mayor valor absoluto. La de valor absoluto será mayor la de valor absoluto máximo. Por ejemplo, tengo más 2 y tengo más 7. De estas dos cantidades, la mayor obviamente va a ser la de valor absoluto máximo. El valor absoluto máximo es 7. Por lo tanto, hasta aquí no tenemos problemas porque es parte de la rutina aritmética. Pero sí se presta confusión cuando tenemos de dos cantidades negativas. Por ejemplo, si tengo menos 3 y tengo menos 9, ¿cuál será la cantidad mayor? Cuando tengo cantidades negativas, la cantidad mayor es la de menor valor absoluto. En estos casos tenemos valor absoluto 9 y valor absoluto 3. La cantidad mayor es la de menor valor absoluto, por lo tanto será menos 3. De dos cantidades positivas, de dos cantidades negativas, de dos cantidades positivas, pues lo conocemos en la aritmética. 7 es mayor que 5, 2 es mayor que 1, en fin. Pero cuando hablamos de cantidades negativas suele confundirse. Y en ese caso la cantidad mayor es la de menor valor absoluto.
Porque obviamente, si yo tengo aquí menos 9, es decir, debo 9 bolívares, y yo tengo aquí menos 3, es decir, debo 3 bolívares, pues la cantidad mayor es aquella en la que estoy menormente endeudado y se corresponde al 3. Esto distingue de lo expuesto anteriormente, hace que surja en el álgebra, esto es las cantidades positivas y negativas, hace que el álgebra distinga cantidades aritméticas y cantidades algebraicas. Cantidades aritméticas y cantidades algebraicas. Las cantidades aritméticas son las que expresan solamente el valor absoluto. Expresan solamente, permítanme abreviar por favor, el valor absoluto. Es decir, no consideran para nada lo relativo al sentido numérico asociado por el signo, en tanto que las cantidades algebraicas son las que expresan el valor absoluto y consideran además el modo relativo o el sentido numérico asociado al signo. Es decir, entonces yo puedo tener menos 2x y en el primer caso el valor absoluto es 2x, en tanto que el valor algebraico es menos 2x. Aquí se hace distinción por aquello que vimos anteriormente de lo que son las cantidades positivas y negativas, ¿ok? O lo derivado del valor numérico de una expresión, el valor absoluto de las cantidades positivas y negativas, y de ahí se derivan las cantidades aritméticas y las cantidades algebraicas. Hasta aquí, entonces, hemos considerado lo que es un enfoque en solo a la notación única o grupal mediante un signo numérico, alfabético o combinación de ellos que caracterizamos como alfanuméricos, es decir, los términos. Hasta aquí todo esto que nos hemos referido es en torno a los términos. Y del término vamos a saltar, obviamente, a lo que es, o ya con mayor criterio, lo que es una expresión. Omitimos algebraica porque estamos considerando el curso de álgebra. Entonces, expresión algebraica es toda notación única, es toda notación
única o también agrupada, única o agrupada alfanumérica, entendiendo por alfanumérica la combinación de letra y números. De manera que entre ellos obviamente hay separación, separados, cuando se trata de agrupados, separados por signo operativo de adición o resta. Es decir, más o menos. Entonces, notación única. A es una expresión, igual que el término. Habíamos dicho que el término es toda notación única o grupal. La expresión algebraica es derivada de las características de los términos. Entonces, A en sí misma, única, es una expresión. Pero si yo a la A le agrupo 2, también esta es una expresión. Y si ahora los junto mediante un símbolo operativo de adición o de resta, también esto es una expresión. O puedo tener 2A menos B más C. Decimos entonces que la expresión es toda notación única o agrupada alfanumérica, separado por signos operativos de adición o resta. Obviamente, si es única, puede ser la parte literal o también puede ser el número 2 en sí, es una expresión. Cuando se juntan, cuando se agrupan. Entendido que estas son expresiones, entonces surgen los polinomios. Y hasta aquí va lo que es la clase de hoy. ¿Qué son los polinomios entonces? Son todas aquellas expresiones que constan de más de un término. Son todas aquellas expresiones que constan de más de un término. De más de un término. Cuando hablamos de términos habíamos distinguido monomio, binomio y trinomio. Los polinomios heredan esa caracterización, pero se entiende polinomios siendo que se acostumbra usar el término para aquellas expresiones que poseen más de 3 términos. Son todas aquellas expresiones que constan de más de un término. Pero para más de 3 términos es usual la designación de polinomios. Y aquí es donde empieza el abanico extenso del álgebra. ¿Por qué? Porque cualquier expresión, generalmente de notación combinatoria alfanumérica, pues refiere a un polinomio. Entonces, son polinomios
voy a anotar algunos. 1a más 3b cuadrado menos 5ab al cubo más 5x menos 3y a la 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, más de 3 términos, o sea, más de un trinomio, por lo tanto es un polinomio. Ahora, los polinomios tienen dos caracterizaciones. Se dice que son completos los polinomios se dice que son completos respecto de una letra si poseen los exponentes obviamente los exponentes de la parte literal en orden descendente y sucesivo en orden descendente y sucesivo hasta el exponente unitario. Ya vamos a traducir todo esto hasta el exponente unitario. Para tomar respecto, se dice que son completos respecto de una letra, es decir, ya condiciona a una letra. Veamos, x a la 5 más, fíjate que es en orden descendente y sucesivo, por lo tanto, si aparece la x, será descendente x a la 4 por y a la 3 o cualquier otra cantidad menos x, ahora será x al cubo, z al cubo, menos, debe ser descendente y sucesivo hasta el exponente unitario, es decir, hasta que x llegue al exponente 1, o sea, el valor de x sola, menos x al cuadrado y más 3xa. Aquí tenemos un polinomio completo respecto de la letra x, porque x está parte desde 5, 4, 3, 2 y 1. Así como se dice que es un polinomio completo, también existe la denominación de polinomios de polinomios ordenados. Y aquí quedan a juicio la selección de una letra ordenatriz.
selección de una letra ordenatriz. En la que sus exponentes en orden sucesivo deben ser ascendentes o bien descendentes. Veamos, e a la x menos d a la x al cuadrado más bc x al cubo. Observemos cómo la letra ordenatriz en este caso va emergiendo la x y el orden sucesivo es ascendente, más 4x a la 4 menos 5x a la quinta. Entonces esa es la temática respecto de los polinomios, que sabemos que heredan todas expresiones, los polinomios pues son todas aquellas expresiones que consisten de más de un término y heredan de los términos sus caracterizaciones. Esto por supuesto nos lleva entonces a que así como los términos se clasifican en enteros, racionales, irracionales, enteros, fraccionarios, racionales e irracionales, también existen clases de polinomios. Y estos suelen ser, tal cual como los términos suelen ser enteros, todos aquellos polinomios que no presentan términos con denominador literal. Recuerden que, voy a hacer aquí una chuletica, cuando hablamos de fracciones, tenemos el numerador que está en la parte superior de la fracción y tenemos el denominador. Entonces, son términos enteros todos aquellos que no presentan términos con denominación literal. Por ejemplo, x al cuadrado más un quinto. Fíjate que aquí aparece un denominador, pero es numeral, no es literal. Más b al cuadrado sobre 3. Clase de polinomios fraccionarios. Ya estamos llegando al término y con la caracterización de los polinomios, pues se abren las compuertas de las operaciones algebraicas. Polinomios fraccionarios, pues son todos aquellos polinomios que presentan términos con denominador literal. Este que tengo aquí, x al cuadrado, le pongo la letra A de denominador y ya lo estoy convirtiendo en un fraccionario. Aquí tengo el segundo término,
un quinto, le coloco la letra X y ya lo tengo en fraccionario. Y aquí tengo b al cuadrado sobre 3a y ya es un fraccionario. Polinomio racional, igual que los términos. Recuerden que los polinomios heredan de los términos su caracterización. Son todos aquellos que no consideran, que no contienen, digamos, la notación, que no contienen la notación radical, raíz cuadrada de lo que sea, raíz enésima, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, en fin, siendo n igual desde 1 hasta infinito. Ejemplos, todos los anteriores. Fíjate que en ninguno de ellos aparece la notación radical. Entonces serán irracionales todos aquellos términos que me involucran la notación radical. Por ejemplo, el primer término, x al cuadrado más un quinto. Si yo coloco x a la 3, x al cuadrado más un quinto raíz cuadrada de b más b cuadrado más b cuadrado sobre raíz cúbica de b, se convierte en irracional. Y esto igual a lo que hemos dicho de los términos. Con ello entonces pues queda concluida la clase de hoy, en la que hacemos la antesala a los polinomios, y luego viene, así como se reducen términos semejantes, también los polinomios se reducen en polinomios semejantes. Muchas gracias por la atención y disculpen cualquier descuido en la anotación o desarrollo. Hasta la próxima.